Sony es una marca que ha marcado la historia de la tecnología. No sé si eres lo suficientemente mayor para haber tenido un Walkman, pero este último revolucionó la música. También tuve la primera PlayStation que dominó el universo de los videojuegos, y sus televisores están entre los mejores del mercado. Sin embargo, Sony fracasó rotundamente en un producto: los smartphones. Tiempo atrás, Sony Ericsson fue un actor clave en el mercado móvil. En 2007, la empresa poseía el 8.8% del mercado, y en ese momento, sus competidores en la cima eran Nokia, BlackBerry y Motorola, entre otros. Actualmente, la marca es casi inexistente. Pero, ¿cómo pudo un gigante de la tecnología desplomarse tan bruscamente en un sector que dominaba? Hoy, en nuestra serie sobre el despiadado mundo de los negocios de los smartphones, vamos a sumergirnos en la historia de Sony Mobile. Vamos a empezar. A finales de los 90, el mercado de los teléfonos móviles se dispara. Nokia y Motorola dominan el mercado, como mencioné en un video reciente, pero se avecina una revolución tecnológica. Pantalla a color, cámara integrada y música móvil. Pero dos empresas, Sony y Ericsson, tienen dificultades para imponerse. Ericsson, experto en comunicación, posee el 10% del mercado, pero sufre de una imagen demasiado técnica. Además, en el 2000 un incendio en una fábrica de Philips paraliza su producción y agrava sus problemas. Sony, gigante de la electrónica, sobresale en audio, video y consolas de videojuegos. Pero sus teléfonos carecen de visión estratégica. Lo ves venir. En 2001, las dos empresas llegan a la conclusión de que el matrimonio sería perfecto y fusionan su división móvil para crear Sony Ericsson, una alianza donde Sony aporta su experiencia en multimedia y Ericsson aportará su conocimiento en telefonía. La apuesta funciona rápidamente. Su primer éxito es el T68i, uno de los primeros teléfonos con pantalla a color y Bluetooth, seguido del T610, que populariza la fotografía móvil. Sony Ericsson lleva aún más lejos la innovación con la gama K, que está dedicada a los fotófonos, el K750 con su sensor de 2 megapíxeles autofocus, y la gama W, que está certificada Walkman, que integra un reproductor MP3 eficiente y una autonomía impresionante. Tuve este teléfono y puedo asegurar que era una joya para su época. Sony Ericsson se convirtió en referencia con sus modelos. Su diseño audaz, su dominio de la fotografía y su sonido logran seducir a un público joven y tecnófilo. Lo que era en aquel entonces todavía soy tecnófilo, pero un poco menos joven. En 2007, la marca alcanza su impuesto con el 8.8% de cuota de mercado y ventas récord. Pero ese mismo año, un David entra en la arena y va a poner de rodillas a todos los Goliaths de la época. Steve Jobs sube al escenario y presenta el iPhone, un shock que revoluciona la industria. Sony Ericsson, cuyo éxito se basaba en teléfonos con teclado físico, es sorprendido. La era del smartphone táctil inicia y, sin saberlo, la empresa comienza su declive. El iPhone elimina el teclado, introduce una pantalla táctil reactiva y un sistema operativo fluido que transforma completamente la experiencia del usuario. Sony y Ericsson subestiman la revolución móvil al inicio. Al igual que Nokia, que logró un impresionante regreso en 2025, como les expliqué en video, o incluso BlackBerry, la empresa piensa que los consumidores seguirán apegados a los teclados físicos y que el iPhone es simplemente un gadget de lujo. Por lo tanto, sigue apostando por sus gamas existentes, como los teléfonos Walkman y Cybershot, que siguen siendo eficientes pero superados por los smartphones. Mientras Apple domina el mercado premium, otro rival surge sigilosamente. Samsung adopta Android y desarrolla una gama de smartphones más asequibles y eficientes. En 2008 y 2009, Sony y Ericsson siguen perdiendo terreno, sin poder ofrecer una alternativa sólida a los nuevos estándares. La empresa intenta una respuesta con la gama Xperia, siendo su primer modelo el Xperia X1 en 2008. Pero es un fracaso. El teléfono utiliza Windows Mobile, un sistema obsoleto que no puede competir con el iPhone o los primeros teléfonos Android. La pantalla táctil es resistiva y no capacitiva, lo que significa que reacciona a la presión y no al simple toque, lo que hace que la experiencia sea menos fluida. El diseño híbrido con teclado deslizante de Sony Ericsson parece arcaico comparado con los smartphones táctiles, fallando así en su entrada a esta era. Mientras tanto, Android se desarrolla velozmente y Samsung satura el mercado con sus Galaxy. La cuota de mercado de Sony Ericsson se derrumba. Entre 2007 y 2009 pasa del 8.8% a menos del 4%. En 2011, la situación es crítica. Sony y Ericsson pierden miles de millones, incapaces de competir con Apple y Samsung.
Es en este momento cuando Sony decide comprar la totalidad de la empresa conjunta con Ericsson por $1.500 millones, con la esperanza de enderezar el rumbo bajo una sola marca. Pero el daño está hecho. Sony llega tarde al mercado, que ahora está dominado por Apple y Samsung. Después de largas negociaciones, en 2012, Sony finalmente toma el control total de Sony Ericsson e intenta rectificar la situación lanzando una nueva gama bajo la marca Sony Xperia. El objetivo es claro, competir con el iPhone y los Samsung Galaxy, apostando por la experiencia de Sony en términos de pantalla, sensor de fotos y diseño. Sony lanzará una ofensiva masiva y revelará 5 modelos en los próximos meses: Xperia S, Xperia P, Xperia U, Xperia Ion y Xperia Sola. Hay un exceso de modelos lanzados a un ritmo acelerado, lo cual es un error. En lugar de ofrecer una alternativa clara a los gigantes del mercado, Sony confunde a los consumidores con gamas de nombres confusos y diferencias poco marcadas. El problema radica en la cantidad de modelos y la estrategia. Los Xperia están bien diseñados, pero carecen de innovación. En una época en la que Apple impone el ecosistema iOS y Samsung capitaliza en la flexibilidad de Android, Sony carece de una identidad fuerte. El marketing es un desastre. A diferencia de Apple, que cuida su comunicación, y de Samsung, que inunda el mercado con campañas agresivas, Sony Mobile no sabe cómo vender sus teléfonos. Escasa publicidad, estrenos sin éxito y poca presencia en comercios, precios mal posicionados. Sony intenta vender sus smartphones a precios premium, sin ofrecer un verdadero valor agregado frente a los iPhones y Galaxy. Pero el error más grave de Sony es su lentitud para reaccionar a las nuevas tendencias. Desde 2015 Sony se enfoca en la experiencia visual con pantallas 4K y una calidad fotográfica impresionante. El Xperia Z5 Premium es el primer smartphone con pantalla 4K, pero la tecnología es inútil en una pantalla tan pequeña y agota la batería. El mercado no sigue. Peor aún, Sony demora en adoptar las tecnologías actuales. Las pantallas de borde a borde. Sony sigue siendo fiel a los diseños clásicos con enormes bordes. Sony tarda en integrar el reconocimiento facial y los sensores de huellas dactilares debajo de la pantalla. Sony adopta tardíamente los sensores de cámara dobles, presentes en Apple y Samsung. Mientras los competidores avanzan, Sony se estanca. Al apuntar constantemente al segmento ultra premium sin dominar los códigos de marketing e innovación, la marca se aleja del público en general. En 2014, la participación de mercado mundial de Sony Mobile cae por debajo del 3%. La situación es alarmante, pero Sony se rehúsa a adaptar su estrategia. La marca continúa enfocándose en smartphones premium de alto precio en lugar de modelos competitivos. El golpe de gracia llega en 2019. Sony Mobile anuncia su retiro total de varios mercados, como América del Norte y Latinoamérica, donde las ventas se han vuelto mínimas. La marca 0,3% del mercado global de smartphones. Sony Mobile es ahora un actor marginal, superado por marcas chinas como Huawei, Xiaomi y Oppo, que ofrecen teléfonos más baratos e innovadores. En 2020, Sony Mobile es solo una sombra de su antiguo yo. Los smartphones Xperia de Sony ya no son populares, especialmente entre los menores de 20 años, quienes podrían no saber que la compañía fabricaba teléfonos. Con una cuota de mercado menor al 0,1%, Sony Mobile ahora es una división casi insignificante para Sony. Pero en lugar de aceptar su fracaso y abandonar el mercado de los smartphones, Sony se aferra. En 2021, intentan un nuevo enfoque con los Xperia 1.3 y Xperia 5.3. Dos modelos ultra premium para fotógrafos y videógrafos profesionales. Sony aprovecha su experiencia en sensores de fotos de sus famosas cámaras alfa para integrarlos en sus smartphones. El problema es que nadie quiere un smartphone de 1.500 euros cuya interfaz es compleja y la duración del soporte es limitada. A ese precio, los consumidores preferirán un iPhone Pro Max o un Samsung Galaxy Ultra, referencias indiscutibles de gama alta. Sony busca atraer a un público especializado con características exclusivas, como la pantalla 4K High Dynamic Range y opciones avanzadas para videógrafos. Pero incluso aquí, la cosa no cuaja. Los críticos indican varios fallos, como un precio desvinculado del mercado. El marketing es inexistente. Sony no promociona adecuadamente sus smartphones. Además, su ecosistema es débil. A diferencia de Apple y Samsung, Sony no ofrece un ecosistema interconectado entre sus dispositivos. Lo peor es que por este precio, el soporte de software es limitado. 2 años de actualización versus 5 o 6 en la competencia. En 2022, Sony Mobile cesa la producción para varios mercados, como India, América del Sur y África, enfocándose solo en Japón y algunos países europeos, incluyendo Francia. Las cifras son abrumadoras.
Sony vende menos de 2 millones de smartphones al año, en comparación con casi 230 millones para Apple y 260 millones para Samsung. En 2023, la división móvil de Sony solo genera cientos de millones de dólares en ingresos, una pequeña fracción comparada con los dólares 90.000 millones de facturación anual del grupo. El veredicto es inapelable. Sony ya no juega ningún papel en el mercado de los smartphones. Mientras las marcas chinas continúan avanzando con el 56% de las ventas totales de smartphones en 2024 y la brecha entre Sony y sus competidores se amplía aún más, surge una pregunta. ¿Sony abandonará los smartphones? Por ahora, la marca mantiene la gama Xperia con 1 o 2 modelos al año. Pero la tendencia es clara, las ventas caen, la innovación se estanca y Sony ya no tiene ambición en este sector. En 2025 la situación es más crítica que nunca. Las ventas de los Xperia son mínimas y la marca batalla para justificar su existencia. Los smartphones Sony son muy difíciles de hallar en tiendas y pocos usuarios aún tienen uno. El caso de Sony Mobile es un claro ejemplo de una serie de malas decisiones estratégicas empresariales. Reaccionaron tarde al iPhone y dejaron su éxito muy pronto. Su estrategia de producto era un caos total. Descuidaron la comunicación y la distribución y ahuyentaron a sus clientes con un mal soporte. Sony contaba con todo para triunfar: tecnología avanzada, una marca sólida y enormes recursos financieros. Pero la empresa falló en todas las grandes evoluciones del smartphone, cometiendo errores estratégicos y tomando decisiones absurdas. Y en lugar de estar al lado de los iPhones y otras galaxias, la empresa se encuentra hoy en la misma situación que Motorola, que tenía aún más ventaja que Sony pero que lo arruinó todo debido a un error mayor, como descubrimos en el video que se muestra.